Buenas tardes a todo el mundo. Gracias a los organizadores por invitarme a que venga a presentar mi trabajo de investigación. Es un gran placer estar aquí. Pueden ver el título, es bastante largo. Como pueden ver, la dirección en el pluralismo religioso en Europa, examinar la movilización desde la base en Europa a la sombra del Tribunal de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de libertad de derechos humanos del Tribunal Europeo, trabajando con la Fundación Helénica para la Política Europea y Extranjera. Hemos trabajado con un equipo fantástico, con más de 30 miembros de la Junta y uno de los miembros que está aquí, que procede de la parte de la Junta de Madrid, el profesor Javier Martínez. Oh, disculpen. No me había dado cuenta de que no tenía bien la presentación, porque no suelo utilizar el PowerPoint normalmente. Pero hay otros 7 compañeros que forman parte del proyecto. Hemos empezado este mes. Es un proyecto muy novedoso. Todavía no tenemos resultados que comunicar. Solo voy a comentarles un poco cuáles son las ideas que han dado lugar a este proyecto y poder darles una idea de cuáles son los objetivos que perseguimos. Y también me gustaría comentar un poco la metodología, pero sobre todo quiero ser muy breve porque sí ha sido un día fantástico, lleno de debates, pero estoy convencido de que están todos agotados y saturados y no creo que puedan asumir muchísima más información, ¿verdad? Bueno, voy a incluir aquí, está incluida mi correo electrónico. Como no va a haber tiempo para preguntas, por favor envíenme un correo si lo necesitan, porque estaré encantada de responder preguntas. ¿Cuál es el motivo detrás de este proyecto? Bueno, empezamos a trabajar con la idea de que en la esfera pública europea hemos visto en los últimos 20 años cómo cada vez hay más controversia y debate en relación con la religión en la esfera pública. Y también estábamos hablando de la libertad de expresión, la libertad de religión, la protección contra la difamación religiosa. Y vimos viendo claramente también la cuestión de los símbolos religiosos que se está debatiendo no solo en los medios, sino en las escuelas, en los lugares de trabajo, a un nivel nacional y supranacional. La presencia del Islam en Europa ha sido un catalista en estos debates sobre la religión en Europa y que ha llevado a cabo presunciones mucho más amplias sobre las comunidades religiosas y su naturaleza, así como la relación con las instituciones públicas y el lugar de las comunidades religiosas en minoría dentro de la sociedad. Si uno se centra en los distintos cambios que ha habido en cuanto a las actitudes hacia la religión, podemos ver cómo las mayorías cristianas o los musulmanes, así como las distintas voces en el ámbito religioso, están levantando su voz. Y estamos viendo también, por ejemplo, las voces de aquellos que son aconfesionales, que están luchando por los derechos que están consagrados en la Carta de los Derechos Humanos del Tribunal Europeo. Vemos claramente que hay unos 80 millones de personas que están incluidos dentro de la protección del Consejo de Europa. Estamos hablando de muchísima gente debido a su amplio alcance geográfico. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ahora mismo es una arena en la que se están llevando a cabo una serie de debates bastante interesantes sobre el pluralismo religioso en Europa. Y estamos viendo también cómo, por ejemplo, la jurisprudencia ha estado contribuyendo a dar forma a los términos y conceptos de dichas controversias. Estamos viendo claramente las diferencias entre la esfera pública y privada. Y también estamos viendo cierta indecisión, estamos viendo, existe realmente el derecho nacional de mostrar, por ejemplo, el crucifijo en una escuela, tal y como se comentó antes con el caso de Gran Bretaña. Podemos llevar una cruz si lo llevamos en el cuello, pero somos una azafata, nuevamente un caso que se ha visto ya, o por ejemplo, la resistencia de que cada vez haya más estructuras arquitectónicas de tipo religioso, como por ejemplo los minaretes en Suiza. Son algunos de los ejemplos que estamos viendo, pero también estamos viendo que la voz del tribunal empieza a ser conflictiva. Y, por ejemplo, también estamos viendo que debido al impacto nacional de lo que decide la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estamos viendo la movilización de determinados agentes a nivel nacional y local en distintos casos de libertad religiosa de alto impacto mediático, porque están claramente influenciando la naturaleza de la jurisprudencia europea en este tema. Hay 3 objetivos fundamentales en nuestro proyecto. En primer lugar, explorar hasta qué punto y de qué modo
la jurisprudencia en cuanto a libertad de credo y religión estaba movilizando a los agentes a nivel de base en temas relacionados con el pluralismo religioso, examinar la influencia de dicha jurisprudencia en los enfoques que están tomando los tribunales nacionales, así como demostrar los efectos indirectos de la jurisprudencia sobre el pluralismo religioso a nivel nacional y local desde la base y también a nivel europeo, para poder ver cómo está afectando a las decisiones europeas y cómo está llegando desde ahí hasta el nivel de la base y viceversa, cómo desde la base llegamos hasta la jurisprudencia nacional y potencialmente cómo esto luego puede afectar también a su vez al Tribunal Europeo. Hay un gran debate entre los académicos del área de Derecho y Jurídica sobre cuáles son las influencias reales de la jurisprudencia y cuáles son los objetivos de la misma. ¿Esto podría plantear una diferencia? Bueno, en gran medida estamos viendo como muchas de las sentencias y decisiones tienen muy poco o muy limitado efecto sobre las decisiones de los ciudadanos individuales y su comportamiento a diario, pero también pensar que esto podría aportar un cambio social es tan solo esperar lo más deseable, pero no necesariamente tener una esperanza basada en algo práctico. Las decisiones de los tribunales se aplican en la práctica, pero por ello pueden influenciar la política siempre y cuando tengan un cierto soporte entre un cierto apoyo entre los legisladores del gobierno. Si uno está teniendo en cuenta que hay una serie de retos que pueden plantear amenazas al orden, tal y como dijo McCann, opino que el conocimiento convencional entre los científicos políticos y los sociólogos es que aquellos que han estudiado estos temas ven que los tribunales por sí mismos no son tan poderosos, pero como mucho pueden serlo desde el margen o siempre que estén trabajando de forma conjunta o con el apoyo de aquellos cuerpos gubernamentales. Esto quiere decir que se trata más de una excepción que de una norma en la influencia que puedan tener, pero el mensaje que muestran es que el tribunal no siempre sabe dónde está realmente la cuestión en ese momento, sino que nos permite ver los márgenes legales que hay y ver luego los desarrollos a nivel local y nacional sobre el tema del pluralismo religioso. Entonces, un enfoque alternativo, y que es el que hemos adoptado por este proyecto, muestra qué es lo que está pasando a nivel de base. Esto, por ejemplo, nos está mostrando un enfoque menos centralizado que cambia la atención de los efectos claros de la jurisprudencia y reconoce que las decisiones de los tribunales pueden facilitar el posicionamiento de los problemas dentro de la agenda pública y por ese motivo servir de catalizadores para un cambio social relevante, para así poder generar una movilización política realmente fructífera. Esto genera asimismo un aumento de la concienciación de los derechos, que es un punto fundamental para cualquier movimiento social. Pero esta perspectiva descentralizada que hemos marcado desde la base a nivel local y nacional muestra las movilizaciones que crecen a la sombra de la jurisprudencia de las sentencias de los tribunales, que cumplen con dichas sentencias solo hasta cierto punto, pero que realmente están viendo las posibles consecuencias de las políticas de cualquier decisión tomada en un tribunal. Esta es una dimensión de la actividad del movimiento civil que, tal y como decía Michael McCann, está requiriendo una serie de reflexiones complejas, sutiles y únicas sobre el propio derecho y sobre el cambio social. Esto lo que nos está diciendo es que hay una serie de implicaciones, muchas veces no intencionales, que pueden dar lugar al desarrollo de una conciencia sobre los derechos. Hay 4 principios o doctrinas que generan una matriz sobre la que vamos a trabajar en cuanto al análisis de las decisiones de los tribunales para poder estudiar las reacciones a nivel local y nacional. Tal y como les he dicho, quiero ser muy breve, así que voy a decir un par de cosas. Por una parte tenemos el principio de la subsidiariedad, que está originado de un concepto religioso católico que sugiere que un tema debe estar tratado por la autoridad de menor nivel y menos centralizada que sea capaz de hacer frente a dicho problema de forma eficaz.
¿Esto qué quiere decir? Que si estamos, por ejemplo, trabajando con el proyecto de integración europea o con el Tribunal de Derechos Humanos europeo, podemos ver claramente que los principios dictan los estándares que deberían ser cumplidos de forma universal por todos los estados contractuales. Cada uno de estos estados deberá ser responsable de la garantía de dichos derechos y libertades que vienen protegidos por la Convención de Derechos Humanos Europea. El margen de apreciación es una herramienta que nos permite saber si una restricción en concreto, una restricción de un derecho, es realmente necesaria en un caso concreto en una sociedad democrática. En un caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 1984, en el caso Rasmussen contra Dinamarca, el tribunal vio, por ejemplo, el factor de la relativización. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando del consenso. El tribunal consideró que el margen de apreciación podría variar dependiendo de la existencia o no existencia de un punto común entre la legislación de los distintos estados involucrados. Esto quiere decir que la doctrina de consenso, cuando la juntamos con el margen de apreciación y aquella doctrina que muestra un obstáculo claro para la protección de los derechos y valores de la minoría, muestra que el tribunal tiene que identificar cuál es el consenso a nivel europeo en ese tema concreto. Es decir, cuanto mayor sea el margen, el tribunal estará preparado para ofrecer un margen mayor a dichas instituciones nacionales. Las aplicaciones diversas de este concepto a través del tribunal en el caso de las libertades de religión puede plantear una amenaza para determinados académicos, por ejemplo, pero también para distintas partes del público, puesto que es un compromiso hacia el pluralismo y, por lo tanto, hacia uno de los fundamentos de este tribunal, que es su legitimización. Nuevamente, de forma muy breve, me gustaría mencionar el caso Lautsi. Se comentó antes porque es el caso Lautsi contra Italia. Hubo una primera sentencia en el 2009 en la que el tribunal consideró que mostrar y colgar un crucifijo en las aulas estaba en contra de la libertad de religión, de acuerdo con la Convención de Derechos Humanos Europea, así como luego la decisión del tribunal en el 2011. Este caso claramente, debido al gran interés que mostró, de hecho, fue la primera vez que teníamos un número sin precedentes de intervenciones de terceras partes por parte de gobiernos nacionales, así como miembros del Parlamento Europeo y una amplia variedad de ONGs que representaban ideologías religiosas, seculares y ateístas, mostraron por excelencia la clara controversia que generan los asuntos religiosos en el Tribunal de Derechos Humanos y en gran parte inspiró a mi propuesta para este proyecto de investigación. Hay 5 preguntas fundamentales en mi investigación. La religión y el pluralismo en religión ha obtenido una mayor atención pública después de determinadas sentencias más conocidas. Son los agentes sociales y religiosos aquellos que ganan o reducen su poder de aprovechamiento dependiendo de las sentencias que se hayan dado. Los objetivos de dichos agentes religiosos y sociales han articulado de acuerdo con se han articulado sus términos o sus conceptos de acuerdo con dichas sentencias. Dichas sentencias promueven una mayor o menor cantidad de recursos para los tribunales y si hay pruebas de que dichas sentencias han influenciado el diseño de políticas y la toma de decisiones. Hemos trabajado con una serie de países y hemos visto los desarrollos desde la base. Estos países son Italia, Grecia, Rumanía y Turquía. Hemos estado viendo a grandes niveles los grupos de lobby que se estaban dando en cada uno de los casos. En Italia y sobre todo también hemos visto el caso en Estrasburgo y en Bruselas. En Grecia y Rumanía estamos viendo, por ejemplo, que son países con grupos de religión diferente. Por ejemplo, tenemos
los grupos religiosos ortodoxos, que curiosamente no tienen el mejor historial, de acuerdo con el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, por el número de sentencias de acuerdo con el artículo 9 de la Convención de Derechos Humanos. Y Grecia, de hecho, tiene más del 20% de sentencias en contra, desfavorecedoras, debido a dicho artículo 9. En Turquía, por ejemplo, creo que porque hay dos casos bastante complejos, como el de los velos en la universidad y el caso Sahin, por ejemplo, son casos bastante conflictivos. En general, los tribunales, cuando tratan casos que tienen que ver con el Islam, siempre genera controversia. Y nosotros principalmente llevamos a cabo una serie de encuestas con agentes de minorías religiosas, de mayorías religiosas, con representantes de ONG religiosas, no religiosas, seculares y de otro tipo, con aquellos abogados dedicados a la jurisprudencia y al derecho anglosajón, sobre temas de libertades de religión, así como otros representantes estatales que trabajan con dichos asuntos relacionados con la libertad de religiones. Hubo otra serie de temas que se eligieron en una selección preliminar, pero esto se va a decidir a principios de marzo en una reunión para el inicio. Esto está simplemente en la selección preliminar, de temas que yo creo que podrían ser interesantes para incluir y comparar entre los distintos países que he mencionado previamente. Y finalmente, mi última diapositiva es decirles que todo el trabajo tendrá lugar en 5 paquetes de trabajo, por decirlo así, durante 5 años. En primer año estaremos trabajando con el marco teórico. El segundo paquete de trabajo incluiría principalmente la investigación a través de encuestas en Estrasburgo y Bruselas, para ver cuál es la movilización jurídica detrás de todos estos casos. El tercero y el cuarto serían, en este caso, el trabajo de campo que llevaría a cabo los estudiantes de postdoctorado en los 4 países elegidos y mencionados previamente, para poder ver la influencia de las sentencias de este Tribunal de Derechos Humanos Europeo a nivel local y nacional, así como las movilizaciones a nivel de base. Y finalmente vamos a llevar a cabo un análisis de los temas y la difusión de dicha información a través de artículos y espero que muchas presentaciones y conferencias. Muchas gracias y aquí están las referencias bibliográficas que hemos utilizado.